Buenas tardes nuevamente, siendo las 2:35, damos inicio al webinar de certificado de ingresos y retenciones del año 2022 y a la explicación del formato 2276. La consultora que nos va a acompañar en el proceso de explicación va a ser Andrea Castañeda. Entonces, Andrea, buenas tardes y adelante, por favor. Perdón, una paréntesis. Las preguntas, por favor, que vayamos teniendo, si las dudas, por favor, las hacemos a través de la caja de preguntas y respuestas. Nosotros en el transcurso y al final de la sesión vamos a dejar una sección para responder aquellas que pues ameriten hacerlo de una manera de exposición y las otras las iremos contestando pues a través de la caja. Muchas gracias. Listo, Andrea. Muchísimas gracias, Leonardo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra explicación de los certificados de ingresos y retención. Debemos tener en cuenta que este webinar es para explicar la funcionalidad de la parametrización que debemos tener en cuenta para generar los certificados de ingresos y retención que debemos reportar para este año 2023, que son con los acumulados del año 2022. A continuación les voy a indicar cuáles van a ser los temas que vamos a tratar en el webinar. El primer tema que vamos a tratar es la parametrización de los ítems del certificado de ingresos y retenciones, de los ítems que tenemos para este año. La copia de literales, también las variables generales que debemos tener presente para la parametrización de los certificados de ingresos y retención, la explicación de los reportes para validar esta parametrización, la generación del reporte de certificados de ingresos y retención del 2022, la configuración y envío por correo electrónico de este certificado y los procesos y el formato 2276 de acuerdo a la resolución 124 del 28 de octubre 2021. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la parametrización. Entonces, la parametrización del certificado de ingresos y retención vamos a iniciar desde el ítem certificados de ingresos y retención y en el menú parametrización de certificados de ingresos y retención. Desde acá vamos a encontrar el año 2022, cuando recuerden que Novasoft realiza una entrega de un empaquetado que nos va a traer ya parametrizado estos ítems. Los ítems que van a corresponder del año 2022, que hace esa actualización, es traer la parametrización que tenemos del año 2021. Lo que hace es copiar esta misma parametrización para el año 2022. Que sí deben tener en cuenta que todos los conceptos nuevos de usuario, que recuerden que son esos conceptos que se les han indicado, que ustedes son los que crean con el concepto 100.000, 200.000, se deben parametrizar y se deben incluir en cada ítem. Desde aquí, entonces, si ingresamos, le damos la opción de nuevo registro. Debemos tener en cuenta que dependiendo del modo de liquidación, si es 0 normal o 1 aprendiz, o de pronto si no utilizaron en el transcurso de la liquidación de nómina del 2022
utilizaron otro modo de liquidación como es el modo 5, que es para liquidación por horas, o de pronto utilizaron otro tipo de modo de liquidación. Recuerden que aquí deben parametrizarlo y deben incluir el concepto que esté asociado. Por ejemplo, en este caso, si podemos validar un concepto que sea de prueba, de usuario, por ejemplo. Que deben tener en cuenta que siempre deben darle insertar y grabar para que puedan visualizar esa parametrización de estos nuevos conceptos. Entonces, para que por favor lo recuerden. ¿Qué realiza el empaquetado? El empaquetado lo que va a realizar es validar todos los ítems del año 2021, que realmente para esta generación del año de los certificados de este año 2022 son iguales los ítems. Ya ahorita más adelante les indico realmente qué fue el cambio, pero el cambio no es de nada de los ítems siguen siendo lo mismo. Deben tener en cuenta que todos los ítems tienen unas características, unas especificaciones, que esas especificaciones, si de pronto llegan a tener alguna duda de qué deben incluir en cada ítem, por medio también de la DIAN tenemos el formato en donde nos indican cada ítem que se le debe incluir. ¿Qué concepto? Porque esta parametrización de asociar los conceptos y tomar, incluir y tomar la decisión de qué concepto han utilizado ustedes en nómina y que quieren ver reflejado en el certificado de ingresos y retención, es una decisión que toma cada empresa para que lo tengan muy presente. Tenemos la parametrización del pie de página de los certificados de ingresos y retención. Desde aquí con el empaquetado, con el actualizador que nos envía Novasoft o que ejecuta Novasoft, ya viene parametrizado todos los ítems del pie de página que corresponde para el año 2022. Ya viene parametrizado que el tope que del patrimonio bruto, que no se tiene que exceder a 4.500, eso ya se ve reflejado en nuestro certificado, que también que los brutos fueron inferiores a 1.400 VTs, que el impuesto sobre la venta al 31 de diciembre, que el consumo mediante tarjetas de crédito no excedieron la suma de 1.400 VTs, que las compras y consumos no superaron la suma de 1.400 VTs, también el valor total de las consignaciones bancarias y depósitos financieros no se excedieron los 1.400 VTs, que el último ítem, que es el ítem 7, que es la declaración de renta y complementario por año gravable 2022. Aquí ya todos los pies de página de ese certificado laboral se encuentran incluidos. Ya vienen en el empaquetado que se va a liberar más adelante cuando la DIAN nos dé la aprobación del certificado. En estos momentos tenemos una resolución para el certificado para el formato 220 que la DIAN ya dio una resolución, pero esa resolución no está en estos momentos aprobada. Entonces, ya cuando recibamos la aprobación por parte de la DIAN, Novasoft liberará ese actualizador para que ya puedan ustedes generar esos certificados de ingresos y retención. Aparte de esta parametrización, deben tener en cuenta también las variables generales que afectan en la parametrización.
¿Qué variables generales afectan en la generación del certificado? La variable 100. Aquí vamos a incluir el nombre del pagador. ¿Esto qué quiere decir? Que desde hace varios años, realmente el nombre de quien firma los certificados laborales es el empleador. Entonces, desde acá podemos incluir el nombre de la compañía para que en cada certificado de ingresos y retención, cuando se genere, automáticamente donde dice firma, genere el tema del nombre de la compañía. Si llegado el caso no se encuentra parametrizado, lo que va a pasar es que en ese certificado va a generar el campo, lo va a generar en blanco. Tenemos la variable 101, el número de identificación del pagador. Desde aquí también se configura el NIT de cada compañía, para que así en el certificado de ingresos y retención no genere ese NIT. Luego de realizar esta parametrización, que inicialmente fue asociar cada ítem del certificado y asociarle a una parametrización los conceptos, el pie de página ya viene, por donde podríamos empezar a revisar esta información si queda bien parametrizada, para que ustedes vean datos, para que vean que cada ítem sí está parametrizado el concepto que parametrizaron. Hay unos reportes o hay un reporte que se llama validación de certificados de ingresos. Esa validación de certificados de ingresos la encuentran en el mismo menú del certificado de ingresos y retención. Ahí encuentran, se llama validación certificado de ingresos. Desde acá lo podemos consultar para todos los empleados, pero para este caso vamos a generarlo para un ejemplo que realizamos. La fecha inicial va a ser la fecha desde el primer día del año y la fecha final, el último día de año. Para que nos genere todos los acumulados, recuerden que el certificado laboral, él genera la información de acuerdo al movimiento de la nómina y de acuerdo de lo que se ha venido liquidando en el sistema. O sea, si en el sistema todos los meses se liquidaron salarios, horas extras, todos los conceptos de la nómina y quedan en el movimiento del histórico la nómina, asimismo va a venir a validar y generar el resultado de ese certificado de ingresos y retención. Debemos generarlo por compañía. Seleccionamos la compañía que está asociado. Recuerden que nosotros también tenemos empresas que no solamente pues manejan un certificado para una sola compañía, sino también para varias compañías. Entonces aquí podemos generar multicompañía. ¿Qué pasa al validar estos o generar los certificados de ingreso por multicompañía? Que si los empleados les va a generar el certificado laboral de acuerdo a la fecha de retiro o acorde al acumulado que se le haya liquidado cuando estuvo pues en esa compañía. Si, no sé, durante el año el empleado duró en 3 compañías, le va a generar 3 certificados de ingresos y retención. Sucursal porcentaje y tenemos 3 maneras de validar la información. La información del CIR,
parametrización, conceptos e información detallada. Validemos la información del certificado de ingresos. Desde este reporte, ¿qué podemos validar? Vamos a encontrar que en el ítem 36, que son los pagos por salario o emolumentos eclesiásticos, vamos a encontrar asociados todos los conceptos que correspondan a este ítem, que realmente en este ítem va parametrizado todos los que son salarios, horas extras, todos los pagos que efectivamente se le ha realizado al empleado. Por ejemplo, desde aquí, parametrización del certificado, vamos aquí al año y esta es la descripción. Entonces, ¿de dónde está generando la información? Porque desde este ítem 36 le estamos indicando cuáles son todos los conceptos que debe tener en cuenta la aplicación para generar el valor total. Igualmente, pagos para comisiones. Entonces, se tiene parametrizado que en el ítem 40 está el concepto de comisiones. Entonces, aquí está, pago de comisiones. ¿Qué otro reporte también podemos validar y saber más al detalle? Que realmente, si lo quieren ver al detallado, tenemos un reporte que es el acumulado anual. Resumen de acumulados anual. Listo, desde este acumulado también podemos validar el valor que nos está mostrando la consulta del certificado de ingresos y retención. Este es el ítem 36. Esto quiere decir que por el concepto de salario, que fue que se parametrizó en el ítem, por eso nos está generando el valor de los 75 millones. Y aquí nos va generando. O sea, deben tener en cuenta que inicialmente esta información va a ir siempre validada de la primera parametrización que les indique. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para comisiones. En comisiones se indica que fueron 500,000 pesos durante todo el año que recibió. Entonces, vienen los 500. Pago por prestaciones, igualmente, que tuvo un pago, una prima. Entonces, si voy al ítem 41, en nuestra parametrización, pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, ustedes saben que se pueden encontrar con que hay conceptos que no parametrizaron correctamente. ¿Qué puede pasar en esta información? Que si yo voy a este ítem y al ítem de la prima, perdón, al ítem 41, aquí estoy parametrizando o se está parametrizando el concepto 001500 prima de servicios. Ese es nuestro concepto estándar cuando se liquida por la aplicación. Es un proceso que ustedes hacen semestralmente y es un concepto que es muy automático del sistema. Pero hay ocasiones que por X circunstancia, el valor de la prima no nos funciona, no nos cuadra. Entonces crean un concepto manual y a ese concepto manual cargan la novedad
muy manual sin utilizar el concepto estándar de NOVA. Y ahí es cuando empiezan a encontrarse, pero ¿por qué no me genera el valor del certificado de ingresos y retención? Por esas novedades que se realizan muy manualmente y esos conceptos muy manuales, por ajustar la nómina, si no aparece el concepto aquí parametrizado, la información no les va a generar correctamente. Les hago un ejemplo pequeñito. Voy a eliminar este concepto de mi parametrización y como se pueden dar cuenta, en estos momentos para mi ítem 41 se encuentra el valor, pero si la actualizo, ahí ya no trae el valor. Y es porque el concepto no existe parametrizado. Entonces, para que lo tengan muy presente, esa parametrización. Bueno, aparte de que esta opción nos indica el resumido del valor por cada ítem, vamos a ir nuevamente a la validación del certificado y vamos a ver otro reporte para que ustedes puedan validar la información. Parametrización de conceptos. Desde este reporte les permite, y cualquiera de los tres les permite generarlo en Excel. Desde este reporte les va a permitir validar también la parametrización, qué conceptos tienen relacionado el ítem y cuáles no. ¿Qué ítem sí tiene parametrización? ¿Qué conceptos tienen parametrizado el ítem? Desde acá también pueden entrar a validar si de pronto hay algún concepto que les falta alguna parametrización y puedan incluirlas. Desde acá pueden hacer esta revisión. Cada concepto a qué ítem está asociado. Aquí les está indicando el concepto, les está indicando el modo de liquidación, que recuerden para nosotros es bastante importante este modo de liquidación, porque desde el modo de liquidación recuerden que nosotros podemos tener el salario, se puede tener el mismo código, pero tiene un modo de liquidación diferente. Entonces, de acuerdo también, si de pronto tienen nóminas que es por horas, por días o por de pronto un modo de liquidación que crearon diferente o por un modo de liquidación integral, se debe asociar el concepto a ese mismo modo de liquidación. ¿Qué otro reporte tenemos? Información detallada. Listo. Desde acá, este reporte igual también lo pueden descargar a Excel para las revisiones. Desde aquí el reporte nos va a indicar la cédula de ciudadanía del empleado, el nombre del empleado, la naturaleza de los conceptos que ya están parametrizados. Este reporte genera la información ya parametrizada. Desde aquí podemos filtrar cuáles son nuestros conceptos
que parametrizamos de deducción, qué conceptos fueron los que se parametrizaron, el nombre del concepto, el modo de liquidación, el ítem. Recuerden que cada ítem también está parametrizado, que tenga la naturaleza, si es una deducción o es un devengo. El ítem a que está asociado y la descripción del ítem, la fecha de liquidación que se generó y la fecha de corte. Y también les indica el tipo de liquidación, si de pronto realizaron liquidaciones fuera de la nómina, pagos extraordinarios. Desde aquí, si tienen actualmente parametrizados otros tipos de liquidación diferente a la liquidación de nómina, les va a generar el tipo de liquidación que se utilizó con ese concepto para que quede agregado también en el certificado. El valor, la cantidad y el valor del certificado. Si necesitan el dato del documento contable y si generan ustedes actualmente la interfaz desde la aplicación, también les va a generar qué documento contable fue afectado, estos históricos. Recuerden que estos son los históricos de todo el movimiento de la nómina, de todo el año. Si llegado el caso, realizaron un pago extraordinario y no está por nómina, no está liquidado por aplicación, pues no lo van a ver reflejado en ese certificado de ingresos y retención. Si quieren hacer también el otro filtro de devengos, les va a aparecer y les va a generar todos los devengos que se hayan parametrizado. En el menú del certificado de ingresos y retención, cuando se genere la actualización, debe generarles esta opción en el menú. 2022, certificado de ingresos y retención. ¿Dónde la encuentran? Por la misma ruta que siempre hemos manejado todos los años. Por la opción de información del empleado, por la opción de certificados de ingresos y retención y por la opción de reportes 2022, certificado de ingresos y retención. ¿Cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para generar el certificado de ingresos y retención? Fecha inicial, primer día del año 2022. Fecha final, 31 de diciembre 2022. Lo pueden generar por convenio. Se debe generar por compañía. Si para el caso de esas empresas que son multicompañía, se debe colocar el código de la compañía. Si es la compañía 1, 2, 3 y 4, o sea, la generación del certificado de ingresos y retención, no debemos utilizar el porcentaje TOS, sino debemos utilizar por compañía. Y si debemos generar por compañía, colocamos la compañía y también el indicador de certificado por compañía. Aquí debemos tener en cuenta que desde desde el año pasado, más o menos, y de versiones atrás, solamente estamos manejando un solo reporte para una sola compañía o para esas empresas que son multicompañía.
Ya no estamos manejando los reportes que eran dos, uno para la nómina que tenía una sola compañía y otro reporte diferente para cuando era multiempresa. Solamente estamos manejando uno solo. Y la fecha de expedición. Realmente, esto es para que ustedes visualicen el certificado. Aquí pues, la fecha de expedición, podemos colocar la de hoy o la del 14 o la del 31. Dependiendo de esta fecha que le indiquemos, así se va a ver reflejado en el certificado, en el reporte del certificado. Bueno, como les comentaba, este es el certificado del año grabable 2022. Realmente, si hacemos una comparación con el del año 2021, denme un segundito. No tenemos diferencias en los ítems. Los ítems siguen siendo los mismos. El ítem 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Y cada ítem maneja lo mismo del año pasado, manejan las mismas condiciones, no hay ningún cambio. Se maneja el ítem 50, 51, 52, 53 y 54. La única diferencia del reporte de este año es que para el ítem 54 se adicionó la palabra que dice AVC, que quiere decir es el ahorro voluntario contractual, pero ahorro no está implicando ninguna adición al formulario, parte de implicaciones de cambios o de agregar algo adicional al ítem 54, no tiene ningún cambio para que lo tengan presente. Fue lo único que en estos momentos sabemos que dio este cambio para el formato. De resto, siguen las mismas condiciones, tienen los mismos campos, número de formato, el número de identificación, el tipo de documento, el número, nuevamente, el primer apellido, el segundo apellido, el primer nombre, el periodo de la certificación, desde dónde hasta dónde, la fecha de expedición, como les comenté, dependiendo del parámetro que indiquemos de esa fecha de expedición, ahí la vamos a colocar. Y aquí, nos encontramos el ítem y nos genera el valor del acumulado de los archivos que les había comentado. Igualmente también para el tema de los acumulados anuales. Ahí mismo, pues acá también se dan cuenta que todo lo que se vea reflejado en la nómina y parametrizado es cómo nos va a traer toda la información. Vamos a ver también la parametrización del envío de este certificado de ingresos y retención por correo electrónico. ¿Qué debemos tener en cuenta para que este certificado de ingresos y retención se envíe?
validar primero la variable general. La variable general 198. Desde acá debemos reportar el código del reporte del certificado. ¿Y cuál es ese código? El NON 921-22 para este año. Si no se cambia esta variable 198, les va a generar en el momento que ustedes hagan el envío de este certificado de ingresos y retención por correo, les va a generar el que tengan acá parametrizado en esta variable. Entonces, para que lo tengan en cuenta antes de hacer los envíos, venir a esta variable y colocar el valor del código del reporte. También tenemos otra parametrización que la encuentran por la opción de liquidación, configuración, envío y comprobante de pago y certificados de ingresos y retención. Desde aquí pueden parametrizar cuál es el mensaje para ese envío. ¿Cómo quieren que llegue? ¿Quieren que llegue, que generar alguna contraseña? Entonces podemos habilitar que en el momento que llegue ese certificado y se abra, le exija a cada empleado digitar su contraseña, que la contraseña, ustedes aquí también, la contraseña es la cédula de la persona. O puede ser los últimos 6 dígitos de la cédula del empleado, o puede ser los primeros 6 dígitos de la cédula del empleado. Entonces, ustedes pueden, si quieren que este PDF llegue al correo del trabajador con alguna contraseña, solamente es indicarle generación de archivo, que sea por su cédula. No quiero que sea por la cédula, quiero que sean los últimos 6 dígitos. No, que no sean los 6 últimos dígitos de su cédula, sino quiero que sean los primeros 6 dígitos. Ustedes tienen la condición, ahí ustedes indican cuál es la parametrización que quieren. Pero si no quieren tener que envíen algún tema de parametrización de esa contraseña, quitamos el indicador y solamente le damos grabar. Y no utilizamos nada de configuraciones ni nada de temas de contraseña. ¿Por qué lado hacemos el envío de esta certificación? Por la opción de información de empleado, vamos por la opción del certificado de ingresos y retención y vamos por la opción de certificado de ingresos y retención por correo. Igual, parámetro que debemos utilizar es el 01, compañía. No podemos utilizar porcentaje todos. Debemos enviar estos certificados por compañía por si tenemos multiempresa. Podemos también utilizar por centros de costo, otro filtro, o por alguna sucursal para no enviar todos al mismo tiempo, o por algún clasificador, o si después de hacer el primer envío necesitamos enviar algún certificado en específico, lo podemos hacer por empleado. Igual, ¿cuáles son las fechas que debemos indicar? Desde el 1 de enero 2022 hasta el 31 de diciembre 2022. Fecha de expedición, pueden colocar el mismo día o el 14 o la fecha que ustedes consideren. Esta fecha que indiquen es la que se va a ir, la que se va a ver reflejada en el certificado. Igualmente, si tenemos multiempresa,
colocamos el indicador de certificado por compañía para que se vaya por cada compañía. Y le damos procesar. Cuando generamos la opción de procesar, lo que hace es que debemos tener en cuenta que este proceso, cada compañía debe tener ya configurado el servidor de correos. Entonces, ya al tener configurado ese servidor de correos, ya nos va a permitir hacer el envío de los certificados de ingresos y retención por este medio. También quieren tener en cuenta que para las empresas que tienen el portal de autogestión de Novasoft, desde allá también deben parametrizar el código NON 92122 para que desde el portal puedan ver reflejado este certificado para este año. Listo. Vamos a ir a validar cómo en la parametrización del informe 2276 del formato. Ay, André, buenas tardes a Dime, todos. buenas tardes. Me haces un facto, puedes ir un momento al maestro de información hoja de vida que están preguntando acerca de los dependientes que se deben reportar en el certificado. Entonces, ahí en la pestaña de información de familiares, existe un indicador que deben marcar si esa información se va a reportar en el certificado de ingresos y retención. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque pues me estaban haciendo la pregunta y pues este campo en el certificado ya hace 2 años se viene solicitando por parte de la DIAN en el formulario. Entonces, al final dice indicador dependiente de retención. Entonces, si lo necesitan ver reflejado dentro del reporte, tienen que marcar este indicador. Si son varios familiares, pues en el reporte solo se va a ver reflejado uno de los familiares, ¿sí? Si tienen varias personas, pues para que lo tengan en cuenta. Y también con respecto al importante tener en cuenta el comprobante o el reporte que vamos a enviar en el proceso de por correo electrónico, que también depende de la variable general. Andreita, ¿tú recuerdas cuál es? Para que también una vez entreguemos el empaquetado, pues como el reporte va a cambiar la codificación, pues tendrán que hacer también la parametrización previa de este. Claro que sí, esa es la variable 198. Esta es la variable 198 que deben tener presente para en el momento que vayan a realizar el envío de los certificados, deben cambiarla, porque todos los años queda un reporte totalmente diferente. Entonces, si se les olvida y no la cambian y de pronto se mantiene esta configuración, que esta es el código del certificado del año pasado, al momento que ustedes le hacen el envío, el sistema va a validar lo que encuentre en la variable 198. Entonces, si encuentra que el reporte es el NON 921-21, no va a permitir, les va a permitir el envío, pero va a ser el certificado del año pasado. Entonces, por eso es recomendable que validen antes esta variable y que dejen configurado el reporte que es el NON 921-22. Ahí tenemos más preguntas, ¿no? Continuamos con... Sí, ya podemos continuar, André. Gracias. Es que era solo pues como a hacer la aclaración de esas dos cositas. Listo. Gracias. Entonces vamos a validar el proceso de la parametrización del formato
2276. Recuerden que el reporte 2276, él valida la parametrización que se realiza del certificado de ingresos y retención. De ahí es de donde va a tomar la información, para que lo tengan muy presente. ¿Dónde vamos a generar este proceso? Debemos ir a medios magnéticos DIAN. Vamos a la opción de generación archivos. Vamos primero a la opción que dice información del formato 2276. Igual, si tenemos multiempresa, generemos por compañía. Y el año 2022. Y procesar. Desde aquí nos va a generar toda la información y el archivo Excel acorde a la resolución del formato 2276. Ya les muestro. Un segundito. A nuestra resolución también deben tener en cuenta que la resolución del formato, la 124 del 22 de octubre, estas son las definiciones técnicas del formato y así tenemos parametrizados nosotros el formulario. Debemos tener en cuenta qué cambios hay para este año. Nos crearon y nos adicionaron estos últimos 5 campos. Que están mencionados también desde acá. El tipo de documento del dependiente económico, quiere decir este último campo. El número de identificación del dependiente económico. La identificación del fideicomiso. Tipo de documento participante en contrato de colaboración, es el siguiente campo. Identificación participante en contrato de colaboración. Listo, para que lo tengan presente. Ya tenemos los campos desde nuestro formato. Desde aquí, desde esta información nos va a permitir igual validar que la información que estemos reportando sea la correcta. Por ejemplo, si validamos al empleado que estamos realizando el ejercicio, acá podemos validar toda la información que nos genera, pero también, por ejemplo, para el campo pasa, ese realmente es nuestro ítem 36. Entonces, si el certificado nos está indicando que es este valor, igualmente nos debe traer la misma información para el 2276. Por ejemplo, para este campo que nos indica Paco, que realmente esas son las definiciones las definiciones técnicas, pero realmente ese es el ítem 40, que lo que quiere decir que son los pagos por comisiones o pues los conceptos que ustedes parametricen y así sucesivamente como por cada ítem. Por ejemplo, el CEIN. Ese CEIN, ¿a qué se refieren? Cesantías e intereses, que sería el ítem
46 y corresponde al valor que nos indique. El otro ítem, por ejemplo, este TIN BTP. Este corresponde al total de ingreso bruto, sumando las ítem 36 a 48 y nos da el valor de los 80. Luego nos dice el APOS. ¿Qué quiere decir el APOS? Aporte obligatorios por salud. ¿A qué corresponde? Al ítem 50. Luego nos dice aporte obligatorio a fondos de pensión, pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador. Entonces, aquí tenemos el ítem APOF, que esto corresponde al ítem 50. Perdón, al ítem 51. Igual aquí van a encontrar el ítem 55, que quiere decir el baré. El baré es el valor de la retención de la fuente por ingresos laborales y de pensiones. Listo, entonces para que lo tengan muy presente. Dependiendo de la información que se parametrice y se considere se considere en cada ítem los conceptos que parametricen y también todo depende de la nómina como se hayan liquidado. Él valida mucho todos los movimientos y todas las liquidaciones que hayan generado durante todo el año. Como se genere certificado de ingresos, asimismo se va a generar nuestro formato 2276. Y la otra opción que tenemos es ya generar como tal el formato que se debe enviar hacia la DIAN. Acá, ¿cuáles son los parámetros que vamos a utilizar? Formato, vamos a seleccionar por medios magnéticos DIAN, vamos por la opción de generación de archivos y vamos por la opción, ya después de haber revisado la información del formato, vamos a la opción de DIAN formato 2276. Igual debemos colocar el código de la compañía, no vamos a generar porcentaje de todos, sino por cada compañía o a la compañía que pertenezca o que se haya creado, el año 2022 y el concepto inserción. Y le damos procesar. Desde acá nos genera los mismos parámetros, los mismos campos, no hay cambios. Buscamos por acá. Mira, acá igual vamos a encontrar los mismos campos, los campos nuevos, que los tenemos al final. Los mismos valores también, no debe haber ningún cambio. Si en el resultado estamos validando una información, aquí no debe tener ningún cambio en datos. Y ya para el envío, lo que realizamos es generar el XML. Es un archivo que le genera en zip y ya queda en el formato que solicita la DIAN para su cargue, con toda la estructura que están solicitando en estos momentos para este año. Adri, no sé si tienes algo adicional.
Andrea, ¿nos puedes hacer el favor de volver a repetir el proceso de asignación de un familiar para que lo tome como dependiente dentro del proceso del certificado, dentro del reporte de certificado de ingresos y retenciones? Claro que sí. Gracias. Entonces, realicemos el ejercicio. Formación de hoja de vida. Vamos a la opción de información de familiares. Y creamos el familiar. Vamos a crearlo como prueba. Desde esta creación nos va a solicitar unos campos que son obligatorios. Como hay otros que ya son informativos, por ejemplo, en estos momentos obligatorio, el primer apellido, el segundo no, el nombre, el tipo de familiar, tipo de identificación, es un campo obligatorio, número de identificación, fecha de nacimiento, el género es un campo obligatorio, el estado civil, el nivel de estudio. Si no aplica, tenemos las opciones de colocarle un 0 no aplica o también el código 13 ninguno. Este indicador completo, el nivel académico no es obligatorio, pero la ocupación sí es obligatoria. Si no la encontramos, es otra. Realmente son datos más informativos. Salario no es un campo obligatorio, subsidio tampoco, beneficio post si se llega a utilizar y el indicador de dependiente de retención. Esta es la parametrización que deben tener en cuenta para los dependientes y para el tema de que se visualice y genere en el reporte.